Muy bien. Me gustaría que en esta mañana usted coloque sus manos en sus ojos. Ya, deme un minuto. Me tocó rosadito. Muy bien. Ya que mi esposa estaba ahí motivándolos a todo esto del encuentro, vamos a hablar de algo muy importante el día de hoy. Por eso quiero que usted coloque en esta mañana sus ojos, sus manos sobre sus ojos y usted le diga al Señor: ahora veo. A ver, que todos lo estén haciendo. Ahora yo veo que todos lo estén haciendo. 1, 2, 3, diga: ahora veo. Y se va a quedar así con sus ojos cerrados y va a orar al Señor y le va a decir, ya puede quitarse las manos, va a decirle: Señor, habla mi corazón en esta mañana, Señor. Hoy dispongo mi mente, aquieto mis pensamientos, Señor, y preparo mi corazón para recibir tu palabra, para recibir tu mensaje. Padre, Hijo, Espíritu Santo, háblame, transfórmame y hazme ver claramente el propósito tuyo para mi vida en Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Qué tal si usted le da un fuerte aplauso al Señor en esta mañana? Recuerde que es para Él, bien fuerte. Hay una historia que siempre me ha impactado mucho de la Biblia y que creo que a más de uno de ustedes siempre le ha impactado, y siempre me he sentido identificado con el testimonio de él, porque en algún momento de mi vida, como les comentaba la última vez que les prediqué, yo fui un perseguidor de los cristianos. Entonces yo era de los que, haciendo un resumen así rápido, era de los que, pues a mí me encanta mucho el fútbol. ¿Cuántos saben eso? Yo todavía, ya voy para los 50 y todavía juego con los de 15, con los de 20. Y no es por dármelas, pero corro más que unos que tienen menos de la mitad de mi edad. Entonces yo los regaño en la cancha y le digo: pero si yo tengo el doble de edad suya, párese, hágale. Y el fútbol lo usaban para engancharme a la iglesia, mis papás, mi hermana. Entonces mi hermana, que también es pastora de la Misión Carismática Internacional, me llevaba a los partidos en los que estaban en el liderazgo, que hoy en día todos ellos son pastores de renombre. El pastor Juan Carlos Rojas de Argentina, el pastor Saúl Salamanca de México, estaban el pastor John Espinosa, que ha estado aquí visitándonos. Bueno, no, pero a Daniel no le gustaba el fútbol. Entonces habían otros más que no recuerdo, y a mí me llevaban a tapar. Yo era arquero en esa época de mi vida, y resulta que, claro, pues yo sin nada de Dios en mi corazón y un resentimiento hacia el cristianismo, porque para mí era negocio, para mí era fanatismo, para mí era como locura. Yo le daba duro al pastor César Castellanos. Me acuerdo cuando tuvo su primer carrito bonito, que él tenía un carrito todo feito, y le compraron un carro en nuestra época, un Mazda 626 Asahi. Me acuerdo que era negro con una franja roja. Eso era wow. Y eso yo, mejor dicho, cuestionaba. Yo decía que se estaban robando los diezmos. Yo era de esos. Probablemente, como algunos de ustedes, también guardan ese sentimiento aún en su corazón. Yo era de los que decía: es que esa plata deberían usarla para ayudar a los pobres, a los necesitados. O sea, yo era como Judas, a los que han visto The Chosen y a los que han leído la palabra, ¿no? Cuando Judas empezó a cuestionar a la mujer que derramó el perfume de sus pies. Yo era de los que sacaba a la gente de la célula de mis padres en la casa, me bajaba en calzoncillos para llamar la atención, para que se escandalizaran. Yo le decía a mi mamá: pise la tierra, que yo jamás voy a ser cristiano ni voy a predicar nada.
Y claro, hubo épocas de muchísima escasez en la casa en las que probablemente no, en las que nunca, hubo momentos en los que ni siquiera teníamos para comer carne. Me acuerdo mucho que los domingos, en esa época existía un programa que se llamaba Don Chinche. ¿Alguno lo vio? A ver, levante la mano los que vieron Don Chinche. Ya es hora de una colonoscopia. Ya es hora de unos buenos exámenes, los que levantaron la mano, que son de los míos. Entonces, y nuestra comida los domingos no era ya en Punto Loco, una salchipapa o una hamburguesa, sino que era una guapanela y un pan porque no nos alcanzaba para más. Entonces yo eso me lo cuestionaba mucho. Yo decía, pero ¿cómo si ustedes le sirven tanto a Dios están en esta escasez? Es que no puede ser, es que… Bueno, lo que probablemente usted muchas veces en su mente se lo ha dicho, era un gran perseguidor hasta que Dios tuvo que quebrar mi cerviz, hasta que Dios me tuvo que confrontar en un momento muy duro de mi vida a través de una prueba sentimental que me llevó a rendirme a los pies del Señor, a caer en medio de una célula de mi hermana y en toda la mitad de la célula y a clamarle a Dios por su ayuda. Fueron días de ansiedad, de depresión, fueron días en los que yo no dormía bien o me levantaba exaltado gritando inconscientemente, porque, ¿será que cuento todo el testimonio? Pero es que es largo. A ustedes les gusta como el chisme, ya me di cuenta. Entonces, bueno, voy a contarlo rápidamente y luego entramos con la palabra, porque a veces habla más el testimonio que el mismo de pronto conocimiento de la palabra, porque nos hace identificarnos en que sí se puede cambiar, se puede abrir nuestra visión, podemos cambiar, descubrir nuestro propósito en la vida. Entonces, pues yo tenía una novia del colegio, yo estudiaba en un colegio militar que era mixto. Entonces yo me novié, ya no recuerdo cuánto tiempo llevábamos de novios. Obviamente yo no era cristiano, y cuando no hay principios y valores de la palabra aplicados al noviazgo, pues obviamente uno está en adultez, en fornicación, porque todavía no se ha casado, está en fornicación. Y pues era la juventud, la época de los desórdenes hormonales, el querer alimentar la carne. Y bueno, ella quedó en embarazo. Yo creo que estaba entre los 3 o 4 años más o menos de noviazgo que llevábamos. Ella queda en embarazo y pues decidimos, no vamos a tener el bebé. Y están pero reatentos esta mañana todos ustedes. Entonces yo dije, bueno, vamos a decidir tener el bebé, nos vamos a casar. Yo tenía o 19 o 20 años, o sea, era un pollito. Pero uno a esa edad cree que se va a conquistar el mundo, ¿sí o no? Uno se cree infalible, uno cree que todo lo malo le va a pasar a los demás y no a uno. Entonces yo dije, bueno, nos vamos a casar. Pero pues en medio del proceso yo siempre había estado rodeado de líderes con muy buenos resultados. Mis papás tenían un ministerio de parejas muy bueno en Bogotá. Mi hermana era una gran líder de los jóvenes, pertenecía al equipo de anexo de los pastores principales en la misión carismática. Entonces yo dije, bueno, esta situación ya me absorbió, ya tengo que pues ponerle el pecho. Eso sí, yo he sido de los que cuando me equivoco, como hablábamos en una charla este miércoles, si no estoy mal, como David, o sea, bueno, no como David porque David no lo reconoció, David tuvo que ser confrontado, pero yo me fui a donde mis papás, les conté, lloraron. Yo, mejor dicho, recuerdo que mi papá le dio un puño a la pared como de la rabia. Pero pues no me pegaron, sino su reacción dolorosa frente a lo que estaba pasando, pues porque uno como padre, ahora que uno ya es papá y hasta abuelo, ya uno comprende cómo es la situación. Pero ellos nos llevaron a hablar con el pastor César Castellanos.
¿Saben quién es el pastor César Castellanos? ¿Quién no sabe quién es el pastor César Castellanos por si acaso? El fundador de la Misión Carismática Internacional. Y tuvimos una consejería con él y nosotros le dimos, nosotros queremos volar, porque ella tenía un gran miedo, un gran temor. Ella decía, no, yo no quiero que mis papás se enteren, no, no, no. Y yo, pero hombre, hagámoslo, hagámoslo. Ya habíamos hablado con mis papás, nada. Ellos nos llevaron a la iglesia, me acuerdo mucho haber hecho la oración de entrega y a uno lo llevaban a la consolidación encima de lo que ahora es la cafetería. Los que han ido a Bogotá, ¿cómo es que se llama esa cafetería ahora? Ruá. Encima en el segundo piso era donde uno lo llevaban a darle su Biblia o su librillo. Y bueno, ahí hicimos la oración de entrega, pero empezó a pasar el tiempo y ya se llegaron los 3 meses. Y las que han estado embarazadas y las que no también lo saben porque lo han estudiado en los colegios, pues a los 3 meses ya se empieza a notar. Entonces yo le dije, bueno, ya no más. Yo prefiero poner la cara y hablar y no que me descubran. A mí me parece que es peor el asunto. Entonces ella dijo, bueno, está bien, vamos a ir a pedir la mano. Yo no tenía planeado esto, ay Dios mío. Vamos a pedir la mano pero yo les voy a pedir un favor, que tu papá y tu mamá vayan contigo, con nosotros. Van a mi casa y tú pides la mano, y la otra condición que te voy a pedir es que no vayas a decir que yo estoy embarazada. Entonces yo, pero Angélica, o sea, ay, di nombres, pero mujer, me hace el favor y editan los de la cámara. Entonces yo, pero mujer, de por Dios, o sea, no tiene sentido, es mejor decirlo. Y ella no, y no, y no, y no, pero yo al ver que como que la cosa se iba enredando, dije, listo, hagámoslo así. Y nos fuimos con mis papás, llegamos, nos sentamos frente a los papás de ella. Entonces yo les dije, no, yo estoy muy enamorado. Bueno, no recuerdo bien, pero el hecho es que yo pedí la mano. Yo le dije, nos queremos casar, pero ustedes están muy jóvenes. Yo estaba estudiando administración de aerolíneas, ella estaba estudiando medicina en otra universidad. Y la señora me insistía, no hombre, pero espérense, ustedes tienen todo un futuro por delante, espérense, ¿cuáles son las ganas? Y yo pensaba por dentro, Dios mío, si supiera la verdad, esa angustia, ese cargo de conciencia. Y la señora, no, salió el papá, no, los hermanos por allá adentro escondidos, y no, hasta que de un momento a otro, la mamá llegó y dijo, deme en un momento, y la cogió a ella de la mano, la levantó del sillón y se fueron a una habitación. Y esa fue la última vez que yo vi a esa mujer. Entonces, ¿quieren saber el resto? Bueno, vamos a empezar con la charla y en 8 días continuamos. Entonces, la mamá salió, pero ya no salió, mejor dicho, salió la suegra de esas transformada, endemoniada. Ella salió muy dolida. Obviamente entiendo el dolor porque pues ya uno siendo papá de una hija, uno no hubiese querido lo mismo para su hija. Y esa señora me agarró a mí, me pegaba, me rasguñaba la cara, me maldecía, decía que dijo, ese bebé va a ser bastardo y usted nunca va a salir adelante. Y bueno, mi mamá recuerda, ella botó demasiadas maldiciones. Y mi mamá pues es una guerrera, ustedes la conocen. Y mi mamá sin tapujos, joder, cállate Satanás, yo revierto toda maldición. Entonces se calentó el ambiente. Y claro, usted ver que le están pegando a su hijo, pues mi mamá también, no le pegue, esa no es la manera, no sé. Y mi papá, que es más calmado, tratando de buscar la serenidad, pero que cuando a mi papá se le saltaba, ay Dios santo. Entonces éramos como con ese nerviosismo de que la cosa fuera a trascender a una tragedia. Yo no supe, yo supe después, años después, mi papá me dijo que a él lo habían intimidado mostrándole un revólver el papá de ella. Yo sí vi que mi papá empezó a decir, vámonos porque aquí va a ocurrir una tragedia, vámonos. Entonces como que en medio de la salida yo ya empecé a entrar en angustia y yo clamaba, ahí sí empecé yo a buscar de Dios, a orar.
Y yo le decía a Dios, perdónalos porque no saben lo que hacen, perdónalos. Pues ella ya sabía obviamente que estaba embarazada ella, ¿no? Perdónalos porque no saben lo que hacen, denos la oportunidad, nosotros vamos a acercar. No hubo poder humano. Y cuando íbamos saliendo, la señora cogió a mi mamá y le metió un empujón en un pasillo donde habían escaleras y mi mamá cayó al piso. ¡Pra! Entonces mi papá ya, cuando yo ya vi a mi papá alterado, dije, no, porque yo he sabía los límites que mi papá podía cruzar cuando se salía de casillas. Y yo dije, vámonos, ya vámonos. Y bueno, me fui llorando. Y yo llegué y en la célula de la casa estaba, en mi casa estaba una célula de mi hermana en ese justo momento y yo caí ahí, estaba con su equipo de 12, oraron, yo lloré, bueno, en fin. Y fueron días, como les dije al principio, de llorar, de depresión, de no dormir, de sentirme desesperado, de como que no saber qué hacer. Y bueno, ahí yo me consagré al Señor, yo decidí ir a un encuentro, pero yo ya tenía deseos de suicidarme, yo ya no le hallaba sentido a la vida. Entonces yo ya contemplaba mucho en mis pensamientos. ¿A alguno le ha pasado? Yo sé que no van a alzar la mano acá, pero creo que más de uno le ha pasado que cuando está en medio de una dificultad, de un problema fuerte en su vida, contempla la muerte como una solución. Eso es lo más común, o es de lo más común que vemos hoy en día, sobre todo en estos tiempos donde se lucha tanto a nivel mental, donde la mente es un campo de batalla. Entonces yo lo que dije fue, yo voy a ir a un encuentro. Y yo le dije a Dios, si yo voy a ese encuentro, yo te tengo que ver, porque si yo no te veo es porque tú no existes y ya no más. Si yo veo que allá no pasó nada, pues yo me acabo con mi vida. Puse ese plazo. Y efectivamente me fui al encuentro. ¿Y qué creen que pasó? ¿Qué creen que pasó? A ver, ¿usted cree que se logró lo que yo pedí? No, porque la palabra dice que ningún ser humano podrá resistir cara a cara al Señor. Y recuerden que cuando Moisés lo tuvo cerca, intentó verlo, dice que ese resplandor, incluso él le tocó ponerse un velo cuando le fue a hablar al pueblo, porque la presencia era tan fuerte que era irresistible. Pero yo pude sentir a Dios. ¿Pude qué? Sentir a Dios. Y ahí yo pude ver que verdaderamente yo estaba ciego espiritualmente, que yo no veía, que yo siempre apliqué la lógica, yo siempre apliqué mi propio raciocinio a mi vida, yo siempre quise hacer las cosas a mi manera, pero el Señor me transformó. Y me acuerdo ese momento sobrenatural en la charla del Espíritu Santo, cuando nos hacían colocar como en un pasillo y los guías espirituales oraban, y yo empecé a sentir como si yo estuviera en una nube. Y sentí algo tan especial que yo sentí muy fuertemente la presencia de Dios, y a partir de ahí nunca volví a ser el mismo. Ojo, eso no quiere decir que nunca volví a fallar, porque caí muchas veces. Y por eso cuando alguien cae y está dentro de mi equipo, no es que yo quiera hacer una alcahueta, sino que yo sé lo que es caer y tener que levantarse. Yo sé lo difícil que es volver a orar cuando uno ha caído, volver a leer la palabra cuando uno ha caído, volver a ayunar cuando uno ha caído, ¿verdad? Entonces, pasaron los años, el Señor hizo la obra en mí, pero ¿dónde hizo la obra? ¿Dónde inició en mí la obra? Pues a través de la prueba, obviamente, pero en el encuentro, que son esos encuentros que hacíamos antes, que eran de 3 días, que eran encuentros que lo dejaban a uno marcado y lo llevaban a uno a motivarse a tener una transformación genuina en su vida. Entonces fui a ese encuentro y bueno, esto tiene una segunda parte, y es que 21 años después incluso, ya después yo llego, conozco a mi esposa en la misma iglesia, yo ya me enamoro,
gracias a Dios el Señor me dio a contarle esa historia. Yo soy de los que cuenta todo. Yo llego a mi casa y a veces yo parezco la mujer y no el hombre. Yo le digo a mi esposa, mira, cogimos por esta calle, nos pasó esto, entonces yo le conté todo y eso quedó así. Y nosotros nos propusimos, porque luego empezó una persecución contra mí, amenazas de muerte que tenemos en grabación. Empezaron a buscarme y me pegaban. Yo trabajaba en Avianca en esa época atendiendo a la gente en el aeropuerto, en el check-in. Entonces el papá iba y el check-in en el aeropuerto era muy similar al de aquí de Barranquilla, que si usted está ahí en el check-in, usted alcanza a ver allá al frente cuando pasan los carros. Y él se parqueaba ya de manera que yo lo viera para intimidarme. Una vez llegó a un partido de fútbol, otra vez el fútbol, estaba yo jugando fútbol y me tocó salirme del partido y yo salí con la esperanza, viene a solucionar el asunto, y cuando yo salgo él me recibe con un puñetazo en la cara y me devuelve, y él a mí me dice en ese momento que no me puedo volver a acercar a su hija porque si me acerco él se va a meter ya con mi familia y que yo no podía volvérsela a desgraciar, y él me dice que habían hecho tomar una decisión de cortar la vida de ese bebé a esa mujer. Entonces yo quedo ya como frío. Yo ya había insistido tanto a través, en esa época no había ni Facebook ni Instagram. Yo quedé como ya, esto ya es en serio. Entonces seguí el consejo de mi mamá, que me dice: mi hijo, cuando usted se casa, no se casa solo con la persona, usted se casa con la familia de esa persona, cómo van a ser sus navidades, cómo van a ser sus cumpleaños, cómo van a ser sus celebraciones especiales. Entregue eso, déjeselo en las manos al Señor y el Señor hará. Y yo dije, listo, lo voy a hacer así. En un principio fue duro, luego empiezo a involucrarme en la iglesia, conozco a mi esposa y ahí iniciamos un proceso, habiendo tenido también caídas dentro del proceso, pero el Señor ha tenido la misericordia y ha podido cumplir su propósito en mi vida. Y creo que si el Señor me ha puesto a contarles esta historia, es porque Él también tiene un propósito para ti. Es que probablemente tú hoy estás aquí sentado diciendo, pues un domingo más yo voy a ir a escuchar a ver si pasa algo, a ver si yo logro dominar este pecado que me tiene esclavizado. Puede ser pornografía, inmoralidad, lascivia, lujuria, la mentira, la trampa, la avaricia, la cantaleta, en fin, no sé cuál sea la debilidad de cada uno de ustedes, pero como que llegan momentos en la vida en que uno dice ya, yo ya no sé qué más hacer, siempre vuelvo y la embarro, ¿qué debo hacer? Y es para que usted entienda que los tiempos de Dios son diferentes a nuestros tiempos, pero cuando Él tiene un propósito y quiere hablarle a alguien, lo hace sin importar dónde esté, cuál sea su estrato socioeconómico. Y recuerde algo, que de lo vil y menospreciado usa a Dios para avergonzar a los sabios. Yo fui un niño muy rechazado, tuve problemas en mi comportamiento, en mi niñez, en mi juventud, pero el Señor me ha dado la oportunidad y le ha placido dejarme en un lugar de estos que probablemente no merezco. A veces ser pastor tiene unas presiones muy fuertes. Entonces uno dice, ay Dios mío, ¿y yo por qué? Si yo no he estudiado hermenéutica, escatología, teología, todo esto que se supone que debe tener un pastor. Pero yo digo, bueno, el Señor estaba repartiendo los cartones de pastor y le plació darme a uno a mí, y yo no sé si fue que se equivocó, pero algo que tengo muy claro es que cuando Dios lo usa a uno, no se equivoca. Y por más vil y menospreciado que uno parezca, el Señor nos puede usar y el Señor puede abrir tus ojos ahora y hacerte ver. Amén. Pasaron 21 años en una convención de de hombres. Mi papá se descompensó porque se había comido una gallinita por allá en el Galán, que es muy rica, pero le sentó mal.
y el equipo de enfermería llega en plena convención y lo atienden y me van a buscar, pastor, su papá se descompensó, vaya, mire, y yo corra. Cuando yo llego en el equipo que estaba atendiendo a mi papá, una de las enfermeras era la hermana de la que había sido mi novia en esa época. Ojo, 21 años después, en la iglesia, ¿quién lo iba a pensar? Dentro de la iglesia. Cuando yo la veo, pues obvio, yo quedo frío, ¿no? Yo miércoles, no sabía ni qué decirle, yo miraba a mi papá ya, y ella ahí tratando de ayudarlo y cruzábamos mirada y como que ella, como que tampoco sabía si mirarme a atender a mi papá. Yo le dije, estabilícelo, usted sabe quién soy yo, ahí sí como el famoso dicho en Colombia, usted sí sabe quién soy yo. Y ella dijo, sí. Le dije, al final, después de que lo estabilice, hablamos y ella me cuenta que esa niña sí había nacido y me da su nombre y me dice, tiene 21 años, está estudiando en tal universidad, vive aquí pasando la avenida de la Misión Carismática ahí en Usatama. Bueno, me empieza a hablar, obviamente yo que lloro despidiendo un avión de carga, yo que con esa mujer enfrente, yo lloraba, yo le decía, pero cómo me negaron la oportunidad de llegar a ser papá, en fin. Y empecé a tener tiempos con ella todos los días antes de que iniciara la convención. Me iba temprano 1 hora, hablaba con ella para que me diera información y hablo con el pastor César porque recuerdan que él nos había dado una consejería tantos años antes. Y el pastor César me dice, se queda quieto. Yo, pero pastor, la hermana trabaja aquí, ella vive aquí pasando la iglesia, yo la quiero conocer. Tiene que quedarse quieto. Y su esposa, sus hijos, acuérdese cómo reaccionaron. Usted ya no está solo y cada decisión que usted tome ya no lo va a afectar solamente a usted, afecta a toda su familia. Y es algo que el Señor hoy nos quiere dejar como enseñanza, creo yo, si ha decidido que yo cuente esto, porque yo como que iba a dar pasos a la loca y me dice, no, se queda quieto. Pasó 1 año y yo no podía ni escribir, ni llamar, ni nada, solamente ore, ayunaba de vez en cuando y tener una palabra de Dios para que cuando volvieran a tener un encuentro con el siervo de Dios, nuestro pastor César, él ya me diera la dirección. Fuimos a un encuentro en el Hotel Tequendama en Bogotá de parejas pastorales. Yo no era pastor y por su misericordia me invitaron. Y ahí pude tener contacto con el pastor, porque los que lo conocen saben que no es fácil hablar con él. Y yo llego y le digo, pastor, el Señor me dio esta palabra, está en Oseas, dice que el corazón de los padres se volverá al de los hijos, el de los hijos a los padres. ¿Usted habló con su esposa? Y yo, claro, pastor. Tan pronto supe, la llamé, le dije, pasó esto y dijo, pues acá te espero y hablamos porque qué más. Y gracias al Señor mi esposa manejó la situación con una sabiduría y una madurez tremenda. Siempre recibí el apoyo de ella. Cuando yo llego a Barranquilla me siento en medio de mi cama, pongo a mis hijos al lado y lado. Tengo que pasar por la vergüenza de contarles todo lo que había pasado, pero mis hijos reaccionan positivamente. Papá, bueno, lloramos, pero ellos dijeron, papá, eso hace parte de tu pasado y nosotros te vamos a apoyar. Y Paula sí me dijo, desde que conmigo no cambies, tienes mi apoyo. Entonces yo, bueno, tranquilo, yo voy a manejar la situación de la mejor manera posible. Bueno, pasaron 3 años y, en ese encuentro el pastor me dice, listo, si ellos ya saben qué dicen, qué opinan, esto, lo otro, listo, hágale, búsquela. Entonces yo empiezo a buscarla yo no tenía Instagram, tengo Instagram debido a esa situación, el Facebook, y ella me empieza a bloquear, ella no me da respuesta de nada. Yo le mando mensajes, le digo, mira, yo soy tu papá, yo sé que tú sabes quién soy yo, porque la tía me había contado en ese momento, aunque la tía no quería que nadie supiera que ella había sido.
Y le digo, bueno, yo soy tu papá, este es mi nombre, este es mi número, yo no tengo nada de privacidad, búscame en mis redes, cuando quieras estoy disponible y quiero solucionar esto cara a cara. Pasaron 3 años después de ese acontecimiento. Cada vez que era el cumpleaños de ella, yo mandaba un mensaje a través de un perfil de otra persona para que ella lo pudiera recibir, y en Navidad y en Año Nuevo. Creo que no más, eran esas 3 fechas que yo aprovechaba y enviaba el mensaje, hasta que en la pandemia, como yo salía, la pandemia a mí me tocó aquí en la iglesia casi todo el tiempo para poder transmitir las reuniones, grabaciones, ediciones con el equipo de jóvenes haciendo todo eso, pero yo llegaba a la casa y yo oraba de 10 de la noche en adelante, como que salía a caminar al parqueadero y oraba. Ahí en ese momento ella me escribió por Instagram, bajó la guardia, y la oración que todos hacíamos siempre era que Dios pusiera un ángel al lado de ella, una persona, porque veíamos el perfil y era un poco fuerte el perfil, groserías, botas negras, uñas negras, tatuajes y todo eso que se mueve, y era ore. Y ella me escribe y me dice, conocí a un novio. Oiga, yo nunca había visto tan atenta a la iglesia. Conocí a un novio y le comenté el caso, y él me sugiere que pues que lo intentemos, que no hay nada que perder. Entonces te mando mi número, me puedes solamente escribir por WhatsApp, pero no me vayas a llamar. Entonces yo juiciosito empiezo, ya llegaban, les mandaba fotos, yo vi que le gustaban los perros, le mandaba la foto de nuestra perrita, empezamos a intercambiar información. Pasa la pandemia, hubo varios rechazos de parte de ella, porque yo le dije, sí, dame un número de cuenta y yo te empiezo a enviar. Yo le dije eso por fe, porque yo no estaba ganando nada, estábamos en pandemia. Pero yo le dije, mándame un número de cuenta, porque había escuchado unas charlas de 7 minutos que tiene el pastor José Ordóñez, que es humorista también, en las que él hablaba y decía que uno, cuando pasaban esos casos como papá, tenía que restituir económicamente y que no podía hacer cualquier bobada, que tenía que ser algo que a uno como papá le doliera y que pudiera como romper espiritualmente también la brecha para que se iniciara una nueva relación con esos hijos que uno de pronto no había estado presente. Y así empecé. Ella me dijo que era que yo la quería comprar, que ella no se iba a dejar manipular, que ya, bueno, eso mejor dicho, varios rechazos hubo, hasta que por fin bajó la cerviz. Nos conocimos después de la pandemia porque viajamos, mi esposa estaba en Ecuador con Paula, ya en el proceso con Juan David, y viajamos con Mateo porque nos salió un negocio y fuimos a celebrar el cumpleaños de Mateo a Bogotá, y ella se me había perdido 3 meses, ya que yo le mandaba algo y ni las gracias, desaparecida totalmente. Pues usted imagínese todo lo que le puede venir a uno a la mente. Luego aparece estando allá en Bogotá, yo iba con mi cuñado y mi cuñada, y estábamos justo hablando del momento, y yo, ¿qué hubo? Y al fin, ¿qué pasó con eso? No sé qué. Y estábamos hablando y llega el mensaje y ella me dice, no, es que yo estaba en depresión y en ansiedad porque me negaron la tesis en México y eso era un anhelo muy importante para mí, no sé qué. Entonces yo le dije, bueno, listo, vamos para adelante, eso el Señor está abriendo otras puertas por otro lado, conozcámonos. ¿Qué? Conozcámonos. Luego, ¿tú dónde estás? Y yo estoy en Bogotá. ¿Y cómo hiciste? Yo, pues ayer abrieron el aeropuerto, en estos días abrieron el aeropuerto de Barranquilla y estoy aquí. Ok, nos vemos en el centro comercial, y allá nos conocimos al novio. Entonces yo me llevé aparte al novio. El novio me confesó que él pertenecía al ministerio de la pastora Sara Castellanos de la Misión Carismática Internacional. Que a propósito les deja saludos, la pastora estuvo aquí durmió acá en Barranquilla y viajó con el presidente Abelardo a hacer campaña el día de hoy en Popayán. Entonces, fue lo que Dios usó, y ahí vamos. No ha sido fácil, no es una relación muy fácil, pero es entender que yo muchas veces di duramente cosas contra el aguijón, y eso hace parte de la charla, amén. Pero Dios puede cambiar tu lamento en baile, y Dios va a volver tu gozo y alegría, tus lágrimas en gozo.
y en alegría. Amén. Hay esperanza. Y si Dios lo hizo conmigo, lo puede hacer contigo y lo puede hacer con cualquiera. Amén. ¿Cuántos lo creen? Dele un fuerte aplauso al Señor. Ahora sí, Gabrielita, vamos a colocar rápidamente Hechos. Vamos a poner Hechos 9 del 1 al 18 y lo vamos a leer rápidamente de la versión traducción lenguaje actual. Dice, allí, no, ya oramos, ¿cierto? Sí. Sí, ya oramos. No me gusta iniciar así sin haber orado. Dice, allí Saulo estuvo ciego durante 3 días y no quiso comer ni beber. ¿A quién se refieren? A Saulo. Ahora vamos a leer todo el capítulo, pero yo quise que hicieran aquí, desde el versículo 1, Gabriela, quise hacer énfasis en esto, porque ahorita estamos en una etapa muy importante. En un mes exactamente, ¿hoy es 5 o 4? Hoy es 3. Bueno, en un mes y 3 días o 2 días vamos a tener un encuentro. Y queremos que nuevamente ese encuentro se haga en fincas y que podamos tener la presencia de Dios que verdaderamente nos lleve a transformarnos como lo hizo con Saulo, como lo hizo conmigo y como lo va a hacer contigo y lo continuará haciendo contigo sin importar en qué etapa de tu vida cristiana estés. Amén. Dice, Saulo estaba furioso y amenazaba ¿con qué? Con matar. Allá en el partido de fútbol yo le echaba la cuá al pastor Saúl, al pastor John, a todos esos pastores. Yo me acuerdo, me abrían los ojos cuando yo veía que cometían un error en la cancha, y los que han jugado conmigo saben que yo soy gritoncito, el capitán me dice. Entonces, con matar a todos los seguidores del Señor Jesús. Por eso fue a pedirle al jefe de los sacerdotes unas cartas con un permiso especial. Seguimos. Quería ir a la ciudad de Damasco y sacar de las sinagogas a todos los que siguieran las enseñanzas de Jesús para llevarlos presos a la cárcel ¿de quién? De Jerusalén. Esto tiene un contexto, esta historia, y es que acuérdense que acababan de matar a Esteban. ¿Cómo murió Esteban? Apedreado. ¿Y quién fue el autor intelectual? Saulo. Él ya estaba empezando a tener un proceso en su conciencia que lo iba llevando hacia Dios. Ya estaba Saulo por llegar a Damasco cuando de pronto desde el cielo lo rodeó un gran resplandor, como de un rayo. Saulo cayó al suelo y una voz le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Se han oído la nueva canción de la inteligencia artificial? ¿La han oído? Se la recomiendo, buenísima. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Bueno, después la oyen. Es un rock chévere. ¿Quién eres, Señor?, preguntó Saulo. Yo soy Jesús, respondió la voz. Es a mí a quien estás persiguiendo. Y la versión original, después de decir respondió la voz, dice: dura cosa es dar coces contra el aguijón. Yo sé que esa frase puede ser confusa, pero ahorita se la voy a explicar. Amén. Seguimos. Pero levántate y entra en la ciudad, que allí sabrás lo que tienes que hacer. Los hombres que iban con Saulo se quedaron muy tremendo, pues oyeron la voz, pero no vieron a nadie. Mire el mover de Dios tan especial. Por fin Saulo se puso de pie, pero aunque tenía los ojos abiertos, ¿qué pasaba? Vamos a leer eso nuevamente. Aunque tenía los ojos abiertos, no podía ver nada. Entonces lo tomaron de la mano y lo llevaron a la ciudad de Damasco. Allí Saulo estuvo ciego, ¿cuántos días? 3 días, y no quiso comer ni beber nada. Seguimos.
En Damasco vivía un seguidor de Jesús llamado Ananías. En una visión que tuvo, oyó que el Señor lo llamaba y le dijo: Ananías, Ananías. Señor, aquí estoy, respondió. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle recta en la casa de Judas, busca a un hombre de la ciudad de Tarso, se llama Saulo, y está orando allí. Yo le he mostrado que un hombre llamado Ananías llegará a poner sus manos sobre él para que pueda ver. ¿Para que pueda qué? ¿Cuántos quieren ver de nuevo? La mitad. ¿Cuántos quieren ver de nuevo? Amén. Señor, respondió Ananías, me han contado que en Jerusalén este hombre ha hecho muchas cosas terribles contra tus seguidores. Acaban de matar a piedra a Esteban. Y le estaba diciendo el Señor, en sus cosas inexplicables, en su mover ilógico, tiene que ir a orar por el que mató a Esteban. ¿Qué? ¿Yo? No, a mí me da miedo. Ese man ha hecho muchas cosas en contra del evangelio. Dice, hasta el jefe de los sacerdotes le ha dado permiso para que atrape aquí en Damasco a todos los que te adoran. Le estaba explicando el poder que él tenía. Sin embargo, el Señor Jesús le dijo: ve, porque yo he elegido a ese hombre para que me sirva. Él hablará de mí ante reyes y gente que no me conoce, y ante el pueblo de Israel. Yo le voy a mostrar lo mucho que va a sufrir por mí. Ananías fue y entró en la casa donde estaba Saulo. Al llegar le puso las manos sobre la cabeza y le dijo: amigo Saulo, el Señor Jesús se te apareció cuando venías hacia Damasco. Él mismo me mandó que viniera aquí para que puedas ver. ¿Ver qué? Ver de nuevo, y para que recibas el Espíritu Santo. Al instante, algo duro parecido a las escamas de pescado cayó de los ojos y éste pudo volver a ver. Entonces se puso de pie y fue bautizado. Póngase sus manos en los ojos y diga: Señor, gracias a ti, ahora veo. Amén. ¿Qué tenemos que ver en el contexto de todo esto? Primero, que él estuvo 3 días en los cuales no veía, no comió y no bebió. Y en ese versículo de Hechos 9:9, Saulo de Tarso, quien después sería nombrado como Pablo, hay un cambio de naturaleza en él, hay un cambio incluso en su mismo nombre, porque el mismo Señor le cambia el nombre. Tiene un cambio y un borrón de su pasado, de ser el experto conocedor de la palabra que perseguía y mandaba matar a los cristianos o encarcelarlos, ahora ser un apóstol defensor del evangelio. Y por eso ahí dice en el versículo 16: le mostraré cuánto va a sufrir. Porque cuando nosotros hacemos algo malo, muchas veces es inevitable que las consecuencias nos alcancen. Y acuérdense que Pablo siempre tuvo un aguijón en la carne, y él le oró 3 veces al Señor pidiéndole que lo sanara, y el Señor nunca lo sanó, siendo apóstol, siendo un hombre que tenía esa presencia y ese poder de Dios manifestado en su vida. Entonces hay veces que hay cosas que tenemos que vivir, porque si tal vez dejamos de vivirlas, nos vamos a apartar del camino de Dios. Amén. Hechos 9:1-2 habla de un Saulo que iba a Damasco con cartas para perseguir cristianos, para llevarlos presos hacia Jerusalén. Luego dice que en el camino la luz del cielo lo rodeó y cayó a tierra, y Jesús se le apareció y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y de inmediato quedó ciego. Y en Hechos 9:8 dice que sus compañeros lo llevaron de la mano a Damasco porque no veía.
Dice, y ahí llega Hechos 9:9, porque Saulo pasa 3 días sin comer, sin beber y con una ceguera espiritual. ¿Qué representan estos 3 días y qué es lo que el Señor quiere que tengamos, tanto tú como yo, así hayamos vivido esa experiencia ya? Y es que tengamos, y puedes anotarlo ahí, quebrantamiento total. ¿Qué debemos tener? Quebrantamiento total. Y para el quebrantamiento total tenemos que ser tumbados, tenemos que ser derribados. Y lastimosamente hoy en día nosotros ya no nos movemos de pronto en caballos de donde el Señor nos va a tumbar. Entonces el Señor va a tener que utilizar muchas cosas para que tú entiendas que la sabiduría proviene de Él, que el propósito tuyo proviene de Él y es para Él, y que aunque hayas caído y te hayas equivocado y hayas tal vez tocado fondo con ese pecado que te ha dominado, hay una oportunidad para ti, y que tal vez necesitas esos 3 días en los cuales el Señor te va a llevar y te va a conducir a quebrantar tu orgullo y a acabar con tu religiosidad. ¿A qué? Acabar con tu orgullo y acabar con tu religiosidad. En 3 días que pasó con Pablo, lo perdió todo. De nada le sirvió tantos años de educación, de escatología, teología, hermenéutica. Se había criado con los mejores maestros de la ley de la época. Lo perdió todo. Perdió su vista, perdió su independencia, perdió su misión. Porque cuando uno está ciego, uno depende de alguien para poderse desplazar hacia otro lugar. Y Dios tuvo que llevarlo al punto más bajo. Pero ¿saben para qué Dios nos lleva al punto más bajo? Para que podamos empezar de nuevo. Yo pensaba que mi vida ya no debía seguir, que no tenía sentido estar en esta tierra, que lo mejor era acabar con ella para no seguir siendo problema para las demás personas que me rodeaban. Pero Dios me tuvo que llevar a ese momento en medio de una célula donde por fin quebré mi cerviz voluntariamente y tuve un quebrantamiento total, y reconocer que delante de Dios no somos nada, que la mejor ropa que llevemos, los zapatos, los perfumes, los carros no sirven de nada. ¿Saben algo? Esta semana vimos un documental sobre un luchador, uno de los luchadores de esos de lucha libre de Estados Unidos, Hulk Hogan. ¿Quiénes conocen a Hulk Hogan? Bueno, estamos ya también ya para exámenes. Este hombre tuvo una vida redesordenada, vacía, y al final de sus días, gracias al Señor, él conoce de Dios y es bautizado, y muestran dentro del proceso su bautismo. Pero tenía los millones de los millones, porque eres el luchador libre en Estados Unidos. La lucha libre es algo impresionante, la gente sigue mucho eso. Tenía la plata de la plata, los millones de los millones, los carros, barcos, de todo. Y el Señor tuvo que llevarlo a eso, a su punto más bajo, a perder a su esposa, a sus hijos. Dañó su matrimonio porque lo descubrieron teniendo relaciones sexuales en un video con la esposa de su mejor amigo. Ahí vino el divorcio, vino la separación. Consumía drogas, consumía alcohol, tenían un desorden sexual, pero fue lo que Dios usó para que él pudiera conocerlo, agachar su cerviz y tener un quebrantamiento total. Y murió en julio del año pasado. Y es más, fue uno de los hombres que más influyó para que en la actualidad, después de que Dios le hablara, porque él nunca se había querido involucrar en cosas políticas, ayudar a que Donald Trump llegara. Cuando recibe el disparo en la oreja, él dice: yo ya no puedo quedarme más callado. Y influyó muchísimo para esa elección. Segundo que pasó en esta historia, vino un ayuno involuntario. ¿Qué es? ¿Un ayuno qué? Y eso significa eso es igual al arrepentimiento. Un ayuno involuntario, o sea, no comió ni bebió. En la cultura judía,
cuando tú dejabas de comer era señal de luto, de duelo, de arrepentimiento profundo, de arrepentimiento real. Saulo estaba procesando que toda su vida religiosa había estado persiguiendo al mismo Dios que había dicho estar defendiendo. Y puede pasarnos eso estando aquí en la misma iglesia, tanto a usted como a mí. Por eso la palabra dice que muchos de los que sirvan al Señor, cuando lleguen delante de su presencia, el Señor dirá: no te conozco. Y menciona las obras, que sanaron enfermos, que ayudaron al prójimo, que tuvieron fundaciones, que le dieron su plata a los pobres. Pero si no hay un arrepentimiento profundo y real, no llegaremos a la presencia de Dios. Lamento decírselo, pero sí lo dice la palabra. Sin santidad nadie verá a Dios. Y no podemos servir a dos señores al mismo tiempo, porque amamos a uno y odiamos al otro. Y Jesús dijo: el que no es conmigo es contra mí. Y no podemos seguir jugando a la religiosidad. No podemos seguir siendo permisivos con toda esa inmundicia que nos están ofreciendo las redes y que están destruyendo familias, que están destruyendo hogares, que están llevando a los jóvenes a pensar que ya no vale la pena tener hijos, que es mejor tener un perro y vivir en 40 metros cuadrados en un estudio, para no hacer mucho esfuerzo de aseo, para no tener las responsabilidades de una familia. Todo eso es lo que está pasando. Está tentando a los noviazgos a darse la probadita antes del matrimonio, porque como ya estamos a punto de llegar al día de nuestro matrimonio, entonces démonos el gusto. Está llevando a los jóvenes a caer en masturbación, a tener relaciones sexuales en lo secreto solitario, a hacerlos presos de la pornografía, porque no ha habido un arrepentimiento profundo. Pero la buena noticia es que aquí yo no vine para condenarte, para juzgarte, para señalarte, sino para decirte que así como Saulo pensaba que estaba ayudando a Dios, y como tal vez tú aquí estando sentado hoy, involuntaria o voluntariamente, el Señor te quiere decir: hay una oportunidad para ti. No esperes a que el Señor te lleve a situaciones como las que yo tuve que tener, o como la que tuvo Saulo, para reaccionar y cambiar verdaderamente tu vida, y cambiar y fortalecer esas debilidades y pecados que tienes en fortalezas, y que te sirvan para ayudar a los demás, no a perseguirlos, no a juzgarlos, sino a ayudarlos a encontrar la luz, la salvación para sus vidas, a trasladar a la gente de la oscuridad, de las tinieblas, de ser presos y esclavos del diablo a través del pecado, y llevarlos a la salvación y a la vida eterna. Y que tanto tú como yo, después de hacer esto, podamos mantenernos firmes delante de Dios, constantes en medio de esta naturaleza humana y pecaminosa. Y lo tercero es que Él entra en 3 días de oscuridad antes de la luz. Así como Jonás estuvo 3 días en el pez y Jesús estuvo 3 días en la tumba, Saulo tuvo sus 3 días de muerte antes de resucitar a una nueva vida. Y al tercer día, ¿qué pasó? El siervo de Dios, Ananías, llega, ora por él recupera la vista y es lleno del Espíritu Santo, dice la palabra. ¿Es lleno de qué? Del Espíritu Santo. A veces menospreciamos tanto la presencia del Espíritu Santo. A veces como que nos enfocamos en el Padre y en el Hijo, pero desplazamos al Espíritu Santo. Y Él es el que está haciendo la obra en la actualidad. Él es el que te guía en tus pensamientos. Él es el que te puede fortalecer cuando viene la tentación, para que huyas, para que tomes sabias decisiones, para que no dejes que tu vida se consuma en el pecado. Y lo cuarto que tenemos que hacer, y de lo que nos habla esta palabra, es la dependencia absoluta. ¿Dependencia qué? Absoluta. El que respiraba amenazas, ahora dependía de otros para que lo guiaran de la mano. Dios lo puso en una posición donde no podía hacer nada
por sí mismo. ¿Estás esperando tener esa misma situación en tu vida? ¿Estás dejando pasar el tiempo simplemente viviendo religiosamente, practicando una religión, como si el día que fueras a estar cara a cara con el Señor, Él te dijera: ¿en qué iglesia te congregabas? ¿En la Misión Carismática Internacional? ¡Oh! Un tapete rojo. Sigue, aquí queda el cielo. No, no es por eso. Es por lo que tú hayas hecho con tu vida. Es por lo tanto que hayas leído, estudiado, escuchado, escudriñado la palabra que Él dejó para que tú pudieras manejar correctamente tu vida, para que te basaras en principios, en valores y en poner en práctica para ti y para tus generaciones algo nuevo, bueno y diferente, pero de parte de Dios. ¿Sabe lo que hace falta en nuestra sociedad hoy? No es un hombre el que va a rescatar la familia, es volver a poner a Dios en los colegios, en las universidades, en las mentes de nuestros jóvenes. Es de que nosotros volvamos a imprimirles a ellos y comprometernos, así como nos equivocamos y los condujimos a esto, comprometernos a nuevamente luchar por ellos y que puedan volver a sentir lo que nosotros sentimos en algún momento, que tuvimos que ponernos de rodillas delante de Dios y Dios nos sanó y Dios nos salvó y Dios nos restauró y Dios nos transformó. Transformó nuestro lamento en baile. Entonces, Dios permite 3 días de ceguera. Tal vez son esos momentos en donde no vemos salida, donde perdemos el apetito, donde tal vez el tiempo se nos detiene y no quisiéramos que siguiera. Pero esos días, esos tiempos son algo especial que el Señor está permitiendo en nuestras vidas para que haya un comienzo especial para cada uno de nosotros. ¿Cuántos lo creen así? Esos 3 días son una hermosa preparación para el encuentro con Ananías. Ananías, ¿qué fue? Un siervo de Dios. Ananías, ¿quién debe ser? Debemos ser tú y yo, los siervos de Dios, siervas de Dios, que sean usados para llevar gente a un encuentro, a una transformación, y que podamos verdaderamente salir de estas 4 paredes de la iglesia e impactar a Barranquilla, al Atlántico, a los municipios. Que podamos ser libres, decir: si yo soy cristiano, voy a ser libre de este pecado que me domina, y llevar a otros. Vamos a ser el instrumento que Dios usará para que recuperen la vista a otros. ¿Para qué? ¿Para qué, iglesia? Pero no solo que recuperen la vista, para que descubran su propósito, para que sepan que si vinieron a este mundo es porque Dios tiene una función específica para cada uno de nosotros. No todos serán pastores, no todos serán profetas, no todos serán evangelistas o maestros o apóstoles, pero donde el Señor te pone, eres como ese tornillo en un motor que si hace falta no funciona el resto. Así de importante eres tú para Dios. Un tornillito simple, sencillo, que si se deja usar bien, que si se deja apretar bien, va a ser tan útil en las manos de Dios para transformar una nación. Estamos a puertas, hombres, mujeres, de una elección que puede ser histórica para bien o puede ser histórica para mal. Y en nuestras manos está la responsabilidad de que nos movamos en esto. Si vamos a permitir que llegue al gobierno una persona que le hace apología a la brujería, a la hechicería, a la droga, al narcotráfico, a la violencia de la guerrilla, la cual muchos de nosotros tuvimos que padecer, tener que pagar un secuestro para salvarle la vida a una persona cercana de nuestra vida, o tener que pagar una cierta suma de dinero para evitar que nos quitaran una tierra o algo.
Y muchos lo están padeciendo. Hoy, antes de entrar aquí, alguien me decía: pastor, nos están extorsionando, no hemos podido trabajar en paz, en libertad. Y es el flagelo que estamos viviendo. ¿Eso es lo que ustedes quieren que siga en Colombia? ¿Que se siga propagando la extorsión? ¿No quiere ser más bien ese Ananías o ese Saulo que se convierte en Pablo para rescatar a muchos? ¿Cuántas personas no condujo Pablo a la salvación y lo continúa haciendo aún muerto? Y como dice la palabra, aún muerto su ofrenda habla por él. Sigue transformando vidas su historia, sigue confrontándonos y llevándonos a hacer que podamos acercarnos a Dios con genuinidad, en espíritu y en verdad. A mí me emociona saber que yo tengo un camino por delante con Dios, porque sé que mi recompensa tal vez no esté aquí en la tierra. A mí no me interesa tener los mejores carros, la casa más grande, más oficio. A mí me interesa asegurarme de poder entrar a la vida eterna, entender que la vida es como la niebla, que hoy está y mañana se desvanece, que no sabemos en qué momento nos toca irnos y probablemente nos tengamos que perder por haber sido permisivos con nuestros ojos, hombres, con los oídos, mujeres. ¿Qué vas a dejar de herencia a tus hijos? ¿Plata? No hay hombre más pobre que el que tiene plata. Ese hombre del que yo les digo, Hulk Hogan, con toda la plata del mundo, cirugías tras cirugías tratando de recuperar su movilidad. De nada le sirvió porque finalmente se divorció y perdió el 70% de todo lo que había alcanzado. Y el 30% que le quedó, como no tuvo un cambio con Dios profundo a tiempo, también lo perdió. ¿Qué quieres para tu vida? Saulo entró a Damasco siendo un ciego, pero Saulo salió viendo y siendo un apóstol de Jesucristo. Eso puede pasar en tu vida si tomas la mejor decisión de ir a un encuentro de 3 días, de tener ese tiempo con Dios a solas y reconciliarte con Él. Dios no te dejó ciego para abandonarte, sino para que cuando recuperes la vista veas como nunca antes habías visto. Así que dile hoy al Señor: Señor, ponte en pie y hablemos con Él. Y dile: Señor, yo quiero ver. Dile: Padre, yo quiero ver. Señor, ayúdame a ver, Señor. Ayúdame a identificar todo aquello que me ha llevado, Señor, tal vez a ser esclavo del mismo pecado durante mucho tiempo, años completos, siendo esclavo, Señor, de alguna clase de vicio, Señor. Pero, amada iglesia, cuando el Señor tocó a Saulo, le dijo: dura cosa es dar coces contra el aguijón. Y eso pasaba en el campo, porque el aguijón era una vara con una punta afilada que usaban los campesinos para arrear los bueyes. Y dar coces era patear hacia atrás, como hace una mula terca cuando no quiere avanzar. Y mientras más patea contra el aguijón, más se lastima. Y muchas veces eso es lo que nos pasa. El Señor te llama, te dice: hijo, no más este pecado, no más esa trampa, no más esa lujuria, no más esa inmoralidad, no más esa pornografía, no más avaricia para los negocios, no más pereza, no más orgullo. Deja tu autosuficiencia, deja de creer que todo el mundo piensa mal de ti, que nadie te quiere ayudar. Deja de vivir en función de los demás
y vive en función del Dios al cual has decidido creer, al cual has decidido recibir. Lo que Jesús le estaba queriendo decir a Saulo es: Saulo, Saulo, estás peleando contra mí, estás peleando contra tu propio destino. Mientras más te resistas, más te vas a herir. Yo tengo un plan contigo, iglesia, dice el Señor en esta mañana. Yo tengo un plan contigo. Pero, iglesia, tu rebeldía solamente va a causar más dolor. Deja de pensar que estás haciendo lo correcto. Eso es autosuficiencia. Y si tal vez estás pasando un momento difícil en esta época de tu vida, es porque el Señor te está agujineando. Padre, toca a tus hijas y a tus hijos. Permite, Señor, que no nos resistamos más a tu presencia, Señor. Que entendamos que la presencia de Dios es algo que es inevitable, y que tú, Dios, al que esté orando hoy con sinceridad, Dios mío, tú le vas a hacer cambiar su vida, Señor. Si alguien vino el día de hoy, es porque necesita algo especial de parte tuya, Señor. Aquí están las tierras para que tú vengas y siembres en sus corazones. Pero, iglesia, de ti depende que tu tierra sea fértil, sea fecunda. Iglesia, deja de pelear contra lo que no puedes cambiar, porque sabes, te estás haciendo daño a ti mismo. Te estás haciendo daño a ti mismo al resistirte, al permitir seguir escuchando esa música que sabes que lo único que hace es alimentar tu carne y no tu espíritu de manera correcta. Deja de luchar en contra de Dios, porque mientras más cosas des contra el aguijón, más te estás hiriendo, hija, hijo mío. Deja de pelear contra lo que no puedes cambiar. Dispón tu mente, dispón tu corazón y permite que la presencia del Espíritu de Dios toque, te unja y con su poder transforme y te redima por medio de la sangre de Cristo Jesús del poder del enemigo, y te traslade del reino de las tinieblas al reino de la luz de Jesús. Tú vas a levantar tus manos y vas a decirle: Señor, ahora veo, Señor, ahora veo, Padre Celestial. Ayúdame en mi debilidad, Señor. Ayúdame a hacer realidad la promesa que dice tu palabra: diga al débil, fuerte soy. Jesucristo, precioso Rey, nada en la tierra ni en el cielo que se compare a ti, Dios. Nada se compara a ti. Tú mi tesoro, mi gran amor. Eres nuestro tesoro y gran amor, Mover Señor. tu corazón. Ayúdanos a moverlo. Es lo que quiero hacer, rendirte todo, Mi amor, y
ante ti permanecer, no importa el costo, Dios. te entrego todo solo a ti, solo a ti. Iglesia, entrégate hoy solo al Señor. Mover tu Corazón, es lo que quiero hacer, rendirte todo mi amor, y ante ti permanecer, no importa el costo, Dios. te entrego todo solo a ti, solo a ti. Padre Celestial, en esta mañana, Señor, entregamos todo lo que somos, nuestro manojo de errores, nuestro pecado, Señor. Solo a ti lo entregamos, mi Dios. Toda mi vida la rindo a ti para adorarte, coger tu corazón es lo que quiero hacer, rendirte todo mi amor y ante ti permanecer, No importa el costo, Dios. te entrego todo solo a ti. Te entregamos todo solo a ti, Jesús, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Mover